El día de hoy vamos a exponer sobre las aplicaciones de las derivadas. A ver, son las derivadas. La derivada de una función mide la tasa de cambio o la pendiente de esa función en un punto específico. En otras palabras, nos dice qué tan rápido está cambiando una variable con respecto a otra. Aquí tenemos los tres temas principales que vamos a explicar el día de hoy. El primero, área entre curvas, volumen de sólidos de revolución y longitud de arco. El segundo, aplicaciones a la física, ingeniería, economía y biología. Y el tercero, probabilidad, valores promedio y distribuciones normales. Aquí tenemos el primer tema que es áreas entre curvas. Cuando se tiene dos funciones f de x y g de x, se pueden calcular el área encerrada entre ellas en un intervalo, usando la fórmula general. Aquí tenemos un ejemplo de áreas entre curvas. Tenemos, encuentre el área entre las curvas. F de x es igual a x al cuadrado más uno. G de x es igual a x. El intervalo de x igual a cero a x igual a 2. Tenemos en la gráfica que la línea azul es la función f de x igual a x cuadrado más uno. La línea verde es g de x igual a x. Lo que está en medio de esas dos líneas es el área que debemos calcular, el cual nos da un resultado de 8 tercios. Volumen de sólidos de revolución. Es cuando una función gira alrededor de un eje, genera un sólido y podemos calcular su volumen usando el método del disco o arandela, según si hay hueco o no, por lo cual esta sería su función. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que de lo que se podría aplicar, que sería en este caso calcular el volumen del sólido generado al girar al girar alrededor del eje X desde X igual a cero hasta X igual a 4. Como se trata de un giro alrededor del eje X, utilizamos la fórmula de volumen por el método de disco. En este caso, f de x es raíz cuadrada de x, o sea, raíz de x. Elevarlo al cuadrado nos queda simplemente x. Entonces la integral se convierte en de 0 a 4 de x de x. Ahora resolvemos esta integral. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Evaluamos desde 0 hasta 4, por lo cual nos daría un resultado de 8 de pi al cuadrado. Y de aquí habría una conclusión que sería que este resultado representa el volumen de un cuerpo tridimensional que se forma al girar la curva. En este caso, el intervalo es un ejemplo típico de cómo usamos la derivada e integrales para resolver problemas reales. Longitud de arco. Es la longitud real de una curva en un intervalo. Se calcula usando la derivada de la función, ya que indica cuándo se curva una gráfica y la fórmula general sería la de aquí. Bueno, siguiendo con la explicación, les voy a hablar acerca de la longitud de arco, del cual les vamos a presentar un ejemplo, como es el siguiente, en el cual nos dice que encontré longitud del arco. En este ejercicio vamos a calcular la longitud de arco de la función, es decir, queremos saber qué tan larga es la curva de la función f de x, que es igual a x al cuadrado sobre 2, desde x igual a cero hasta x igual a uno. Como primer punto, tenemos que debemos de derivar la función, la cual la función es f de x es igual a x cuadrado sobre 2, la cual su derivada sería x. Como segundo paso, tenemos que utilizar la vamos a describir que la longitud es igual a integral de a hasta b, raíz de 1 de x al cuadrado. 3, tenemos que resolver la integral, lo cual no se puede resolver con técnicas básicas porque no tiene una solución exacta elemental, pero sí se puede aproximar utilizando los métodos numéricos. Como una gran conclusión de a este ejemplo, podemos decir que la longitud del arco, perdón, f de x es igual a x cuadrado sobre 2 desde ¿no? Es aproximadamente 1,47.
Es muy útil en geometría, en diseños, en caminos curvos, arquitectura o incluso hasta animaciones utilizando la computadora. De las aplicaciones de las integrales en la física, la ingeniería, la economía y biología. En la física nos dice que la velocidad nos permite calcular la velocidad, la derivada de la posición, la aceleración, la derivada de la velocidad, y también se usan en dinámica de fluidos, electricidad y mecánica cuántica. En ingeniería nos ayuda a optimizar los procesos entre mínimos y máximos, diseño de estructuras, análisis de resistencia de materiales y control automático, tasa de cambio en sistemas. En economía, costo marginal, cambio del costo al producir una unidad más, ingreso marginal, variación del ingreso al aumentar ventas y análisis de maximización de beneficios y minimización de pérdidas. Y en biología nos permite realizar modelos de crecimiento poblacional, tasas de cambio en reacciones enzimáticas y regulación de procesos fisiológicos. Eh, Ahora les voy a hablar acerca de la probabilidad. El valor promedio se calcula con integrales, pero la derivada de la función de densidad permite encontrar puntos claves como máximos de probabilidad. Las distribuciones normales. La función de densidad de la distribución normal es una función continua que analiza la derivada para determinar el pico de la curva, el comportamiento de la dispersión. Además, se usan derivadas en la optimización de parámetros para ajustar modelos probabilísticos a datos reales.